Bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les acompañamos, como de costumbre, José María Conget, del Instituto Cervantes, y Raquel Chan Rodríguez, del City College y el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Tenemos hoy con nosotros al poeta y narrador cubano Pablo Armando Fernández. Bienvenido a nuestro programa, Pablo Armando. Y quisiera comenzar nuestra conversación preguntándote algo sobre una obra que estrenaste en Nueva York en el año 1958, un poema dramático, Las armas son de hierro. Me gustaría que nos hablaras un poco del contenido del poema, del tema y también del estreno, cuya fecha, el 30 de mayo, me dijiste que era esa fecha en específico antes de comenzar el programa. Bueno, esto tiene otro origen. Yo soñaba en mi adolescencia con ser dramaturgo. Yo quería ser novelista. Yo quería escribir ensayos, quería escribir cuentos. Y escribí unos textos en inglés que yo le llamaba gestos. Y fue Carson McCullers quien me demostró de que yo era un poeta. Para mí fue muy difícil, muy doloroso, pero esto me dio un sentido de quién yo era. Me devolvía a la lengua, me devolvía a la cultura hispánica, me devolvía a Cuba. Todo esto ocurrió en mi adolescencia en Nueva York, en los finales de los años 40. Y esa vieja aspiración a escribir teatro me condujo a escribir un poema que se llama Cantata a Santiago de Cuba. Por esa época yo era muy amigo de Humberto Arenal, y Humberto Arenal dirigía teatro, tenía un grupo de teatro, el grupo Ariel. Y Humberto, en casa conversando, me dijo, ¿por qué tú no haces algo sobre la base de lo que está ocurriendo en Cuba en este momento? Era el año 57 y era 58, porque la obra de teatro se estrenó en mayo y claro, tuvo un proceso de buscar los artistas, los actores que le van a hacer el lugar donde ponerla, etcétera, y escribirla. Yo decía antier que de algún modo le debía también a Humberto, que tenía una gran experiencia teatral, que me decía, desarrolla esta escena, acórtala. Y bueno, Las armas son de hierro es un poema dramático en 3 actos. Yo había visto Ifigenia Cruel en la Universidad Columbia University, había visto Ifigenia Cruel por un grupo de actores de la Universidad de México, de la UNAM. Y el Abdala de José Martí lo había leído muchas veces. Y yo dije, bueno, esta puede ser el punto de partida, no tiene nada que ver con ninguna de las dos. Las armas son de hierro, es una mujer que está sola en su casa, ha ocurrido algo terrible a su alrededor, un cataclismo, y ella prefiere quedarse sola consigo misma antes que salir y confrontar la situación. Y claro, ella oye una voz que es la voz de su conciencia, y esa voz de momento se le revela en un joven herido. Y empieza un largo diálogo entre los dos, en el cual él exige a ella participación en esto que está ocurriendo. Y ella sigue renuente a hacerlo. Ella se remite a su pasado, a los días de su juventud y alegría. Y así transcurre el primero y el segundo acto. Y en el tercer acto llega el hijo de ella a buscarla para llevársela, porque ella está en peligro allí. Pero ya ella está convencida de que no puede irse, porque el joven herido la ha convencido de que ella tiene que quedarse y afrontar cualquier situación dentro de su contexto. Y mientras tanto se queda el joven rebelde y el hijo conversando, hasta que el joven rebelde logra convencer al hijo también de que en esta lucha tenían que participar todos. Pero ya no está. Ya no está. Y cuando ellos dos deciden salir a confrontar la situación, hay un joven que toca la guitarra
y canta un punto cubano, que creo que el joven que lo hacía era un barbero aquí en Nueva York, muy gracioso, y cantaba uno de los puntos, creo que de Santi Espíritu o algo así. La voz clarita la traigo yo, algo así, era una cosa muy bonita. Y introducía cada acto y cerraba los actos ese joven que cantaba. Lo hicimos en el Salón de Actos del 26 de julio en Amsterdam Avenue, la calle 69. Y fueron 3 noches inolvidables. Eugenio Florit estuvo en el estreno. Estuvieron algunas de las personas que en aquel momento dirigían el movimiento 26 de julio en La Habana, en Cuba y aquí. Y claro, mis amigos, escritores, poetas. Y al final ella aparece en escena buscando entre los muertos a sus hijos. Y es las últimas palabras son: todos vendrán a mí, también los fugitivos que hartan sus tristes arcas y a suelo extraño la riqueza arrojan. Todos vendrán a mí para verlos venir, limpios y claros como el dolor, ciño mis vestiduras de ceniza y sangre. ¡Qué memoria! Sí, pues. Es lo único que me sé de todo lo que he escrito. Esto lo has ensayado, ¿eh? Lo único que sé de todo lo que he escrito. Bueno, en el 59 tú regresas a Cuba después de una larguísima estancia en Estados Unidos. Hiciste los estudios, lo que llamamos los españoles el bachillerato, la enseñanza media. Estudiaste en Columbia University, como acabas de decir, y luego hiciste numerosos empleos en Nueva York. No sé si preguntarte, por tu experiencia neoyorquina y un escritor tan cubano que sin embargo tiene su formación académica, por así decir, en Estados Unidos, o cómo fue el regreso a... Te pregunto las dos cosas. Bueno, mira, yo realmente en una entrevista que me acaban de hacer para la Gaceta de la Unión de Escritores, digo que soy neoyorquino. Y lo soy, porque yo nací en el Central Delicias, y Delicias era un central azucarero norteamericano. Por lo tanto, en la escuela norteamericana, desde el primer grado te enseñaban inglés, y yo cumplí 15 años en esta ciudad. Y yo digo que toda mi experiencia de juventud se realizó aquí. Por lo tanto, no puedo pertenecer a otro lugar que no sea este. Delicias es mi infancia y Nueva York es mi adolescencia y juventud. Recuperar la lengua. Yo no sé si les conté a ustedes ya que el primer poema que escribí como tal fue en castellano, no fue en inglés. Me vinculó a Cuba. Toda mi vida ha sido muy misteriosa, por eso creo en la reencarnación. No puedo explicármelo de otro modo. Elsa Lima publicó mis poemas en Orígenes, sin conocerme. Y Cintio Vitier y Fina García Marruz prepararon mi primer libro de poemas, Salterio y Lamentación. El segundo, publicado en Nueva York, tiene un prólogo de Eugenio Florit, nuevos poemas. En 1950, yo siempre quise regresar a Cuba. Lo intenté en el 52, lo intenté en el 54, lo intenté en el 56 y no podía. La situación allí no me lo permitía y además yo estaba muy vinculado a esta ciudad. Pero ya en 1959, a la promesa de una nueva Cuba, yo dije, bueno, yo voy a reestrenar esa experiencia. Y me fui allá. Y allá estoy. Una de tus, creo, actuaciones importantes y citada en la mayoría de los libros de la crítica es tu integración que formaste parte del Consejo Editorial del Lunes de Revolución. ¿Nos pudieras hablar de cómo te impactó esta colaboración en Lunes? Bueno, mucho más. Lunes cambia mi destino real. En 1959 yo hice 2 viajes a Cuba. En el primer viaje yo no pude quedarme. Estaba casado aquí, estábamos muy bien, mi mujer tenía su negocio propio y teníamos una niña. En abril del 59, Guillermo Cabrera Infante estuvo en La Habana y todas las noches en mi casa, en La Habana, estuvo en Nueva York y todas las noches pues nos reuníamos aquí en casa y hablamos mucho de mi regreso entonces. Yo me fui a fines de mayo o a principios de junio
La fecha debe estar en mi casa, pero no en mi memoria. Y empecé a trabajar allí con el presidente Urrutia. Y al dejar de ser presidente Urrutia, yo decidí volver a los Estados Unidos para quedarme acá. Todavía Maruja estaba en Nueva York y nuestra hija María Angélica. Y Guillermo me convenció de que debía quedarme a hacer Lunes de Revolución. Lunes de Revolución ha sido la experiencia mayor de mi vida en tanto escritor, porque era una confrontación, semanalmente tenemos dos confrontaciones, una confrontación política y otra intelectual. Lunes de Revolución procuraba dar a conocer todo lo que la literatura había hecho desde sus inicios hasta ese momento, hasta 1959, y sobre todo el siglo XX. Pero como era un suplemento del periódico Revolución, pues también era tendencioso en cierto sentido. Pero nosotros hacíamos cosas que para alguna gente no eran tolerables, como publicar, por ejemplo, a Trotsky, o a Mirón Vangilas, o a Joyce, a Kafka, y para casi nadie, porque unos nos acusaban de que éramos seres dispersos y otros de que éramos demasiado petulantes, pretenciosos, que porque en un país que se comenzaba a alfabetizar al analfabeto, se publicaba en las páginas de lunes del suplemento literario del periódico a Joyce o a Kafka. Pero fue una batalla que duró durante 3 años. Yo siempre digo que el día que se haga un estudio serio de Lunes de Revolución, se verá toda la imaginación que hay en sus páginas. Cambió todas las artes gráficas cubanas. A partir de ese momento el diseño gráfico cambió. Y lo inició Jacques Broutet, un francés que vive en Cuba, ha vivido desde su adolescencia, que es diseñador y poeta. Y después tuvimos a Raúl Martínez, a Tony Évora, en fin, siempre hubo un buen diseñador del suplemento. Yo vuelvo a decirte que para mí fue una fiesta del espíritu. Me puse en contacto además de verdad, realmente, con la vida cultural cubana y hispanoamericana y universal, porque trajimos a Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, Carlos Fuentes estuvo en Cuba, Fernando Benítez, y fue nuestro primer encuentro. Se hizo un número dedicado a la literatura negra norteamericana y eso me hizo conocer a muchos de los escritores norteamericanos negros. Humberto Arenal se fue a Puerto Rico, hizo un número dedicado a Puerto Rico. Carlos Fuentes organizó un número sobre la literatura mexicana. Juan Goytisolo sobre la literatura española en el exilio. Hubo monografías dedicadas a Neruda cuando estuvo en La Habana, a Sartre, a algunos escritores cubanos, pintores, a Capablanca, el ajedrecista. Sí. En fin, fue como decía, no quiero repetirlo más, una gran fiesta. Vamos a hablar un poco de tu poesía, algo has mencionado. Tú empezaste a publicar en Orígenes y en los textos críticos que he leído sobre ti siempre mencionan que tu primera poesía era lezamiana. Y yo el libro más antiguo tuyo que conozco es Un sitio permanente que se encuentra aquí, con el que conseguiste un acceso del premio Adonais en España. Y ahí no hay nada de Lezama, es al revés, es una poesía mucho más intimista, muy poco barroca o nada barroca. Recuerda más a César Vallejo, yo creo. ¿A qué se debió ese cambio? Nunca hay nada lezamiano. Lo de lezamiano es la gente que no me ha leído, me imagino yo. Ya. Mi primer libro se llama Salterio y Lamentación. Y te voy a decir cómo cuando yo empecé a escribir poesía, mi oído estaba formado por la lírica española. Por lo tanto, yo tengo un concepto del metro, de la rima. Pero en ese momento yo necesitaba una voz y a mí no me servían los poetas del 27, que los conocía. Yo conocía a Jorge Guillén aquí, y a Pedro Salinas aquí, y a Luis Cernuda en La Habana. Y claro, había leído mucho a Alberti y a Lorca. Alberti lo conocí en el 60 en La Habana después. Pero en 1947, 48, que yo empiezo a escribir poesía, había dos tendencias. Una, a seguir las formas
tradicionales de la poesía castellana, el endecasílabo, el alejandrino, el octosílabo, y otro a buscar una experiencia más en lo cotidiano, en lo conversacional. Pero tenía grandes conflictos. A mí T.S. Eliot no me servía porque él había dicho que la lengua inglesa no le servía a él para la poesía, que había sacado su poesía de la lengua francesa. Wallace Stevens era muy amigo de José Rodríguez Feo y se escribían cartas, y Wallace Stevens visitaba La Habana. Oden se había hecho norteamericano y era la época que yo quería recuperar mi hispanidad, mi cubanidad. No quería hacerme ciudadano norteamericano. Y ya T.S. Eliot se había hecho británico o inglés y el otro norteamericano. Y William Carlos Williams me confundía más porque su madre era puertorriqueña, que eran los poetas más asequibles. Esto que les voy a contar a ustedes siempre a la gente las asombra. Yo no conocía a César Vallejo. Yo trabajaba en las American Publishing Company con Gaetano Massa. ¿Cómo no? Yo no sé si Massa me daba un sueldo o no, yo no recuerdo. Yo sé que él me ponía dinero en el bolsillo y era como mi padre y yo tenía todos los libros para leer. Y un día encontré un libro de Alfonsina Storni que me dejó realmente anonadado. Había un poema, Hoy han venido, se llama ese poema. Es un poema a su madre y a sus hermanas. El primer verso dice: hoy han venido a verme mi madre y mis hermanas. Entran, se sientan a conversar y hay un momento, la hermana menor se escapa, se va al patio y hay un momento de gran tensión entre ellas. Estas mujeres están casi a punto de echarse a llorar cuando entra la hermana menor y dice: las golondrinas pasan. Y yo me quedé realmente sorprendido. Esa es la voz que yo quería tener. Era exactamente la lengua. Y ella, en esta cosa cotidiana, coloquial, conversacional, recordaba a Bécquer: las golondrinas pasan. Yo dije: eso es lo que tengo que hacer, unir lo tradicional español con mi experiencia, en este caso norteamericana, y mi nostalgia de Cuba. Y ese es Salterio y Lamentación, que es un libro muy distinto a todo lo que se hacía en Cuba. No tiene nada que ver con la poesía de Orígenes, ni mis poemas publicados en Orígenes tampoco. Tal vez yo he dicho siempre que yo siento un gran amor por las palabras. Y Benedetti dice que los niños se despiden en una marea de palabras. Tal vez en nuevos poemas sí hay algo que pudiese ser lesamiano, pero que yo reescribí esos poemas y ya en toda la poesía no son como los nuevos poemas. Le quité lo que podría ser la adjetivación lesamiana y los volví a dejar en el hueso que podría ser el Vallejo de Trilce. Pero es que yo conocí los poemas de Alfonsina Storni, que son anteriores a Trilce. El libro de ella es del 18, y nadie conoce ese libro. Es como Gabriela Mistral, que yo conocí en Nueva York, y fue quien me hizo a mí cubano, totalmente cubano, me hizo Gabriela Mistral y Camila Enrique Ureñas. Fíjate cómo las mujeres han gobernado mi vida siempre. Qué suerte. Emily Brontë me hizo escritor. Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights, enloqueció mi cabeza hasta este momento, para siempre. Es mi Biblia, el libro que yo necesito para respirar y caminar. Y después fueron en Nueva York una chilena, una dominicana y una argentina, quienes me dieron todo un mundo, me dieron un ser, me dieron un espíritu, me devolvieron la lengua, me dieron el alma que yo necesitaba. Quedándonos un momentito en la poesía, después quiero pasar a los niños se despiden. Otro libro poemario tuyo, El libro de los héroes, presenta una voz muy diferente a la que has descrito, o sea, es una visión un poco épica de lo cubano, de los héroes, ¿no? Y cómo te encarrilas hacia esa voz, por un lado, y después en seguimiento, o para dividir un poco, quiero hablar sobre los niños, hacerte una pregunta sobre los niños se despiden. Bueno, yo la poesía mía de adolescencia yo la perdí.
y en 1982 Manila Harman me la devolvió. Manila Harman había conservado en papeles escritos con lápiz, en papeles mecanografiados. Hay uno que está en una servilleta en tinta, todos mis poemas desde mi adolescencia más remota, 17, 18, 19 años. Ahí hay un poema que se llama Distancias. A mí me sorprendió que yo había reescrito siempre Distancias. Ya hacia 1956 yo descubro Howl de Ginsberg y empiezo a conocer a los poetas beatniks, a Ferlinghetti, a Corso, a Ginsberg, a Wieners, a McClure. Después hago amistad con ellos. Y eso hace que yo escriba un poema que se llama El gallo de Pomander Walk, que está en toda la poesía, que es un poema que no estaba en la poesía cubana. Un poema tan desenfadado como Ginsberg, con las palabras que no se habían puesto en la poesía cubana antes. Pero volviendo al libro de los héroes, ese poema Distancia está dividido en tiempos, es la madrugada, el mediodía, el atardecer, la noche. Y hay como un transcurso histórico en todo esto. Y una de mis fijaciones, que son los trenes del Central de Licia, el tren cañero. Silba un tren a lo lejos, va terminando cada estrofa, y al final dice, silba un tren a lo lejos en marcha. Quiero interrumpirte un momentito porque me interesa el tema de la caña. El tema de la caña domina, claro está, Los niños se despiden. Y presentas ahí una visión muy idealizada de la vida en el Central de Licias, donde naciste. ¿Cómo reconcilias tú esta presentación que haces en Los niños se despiden con otras representaciones del mundo cañero, tales como la fiesta de los tiburones de Reinaldo González o el Central de Reinaldo Arenas, donde se presenta una visión tan diferente de lo que es la vida en el batey y en el mundo cañero? Bueno, y eso me va a llevar después a contestarse por los héroes. Los niños se despiden, realmente yo empecé a escribirlo en 1952. Mi infancia en el Central de Licia es idílica. En mi casa había patio y había jardín. Y yo iba a la escuela de la compañía. Todo lo que te recordaba y me mantenía en unión con la familia era la ternura. Yo soy el menor de 9. Todos estamos vivos todavía y tengo muchos padres y dos madres, mis hermanas mayores y todos esos padres. Y era un niño, digamos, consentido en la medida de que el amor o la ternura consciente. Para mí, Delicia era un lugar edénico y Nueva York era un lugar de confrontaciones de otra índole. Esa podría ser, pero fíjate que no en la edición de Alfaguara, pero en las ediciones, todas las demás ediciones, están los baldíos, que son poemas, y las misceláneas, que son cifras de la industria azucarera, que en esa edición desaparecieron. La culpa, no puedo decir que hubo censura, no, la culpa fue mía. Felisa Ramos me dijo que le parecía que distraía mucho al lector de esas páginas, que pues, las queríamos eliminar, y yo realmente tenía una necesidad de ver mi libro publicado en Madrid, y lo acepté. Eso enfureció a algunos profesores aquí en NYU y en Fordham y en Colombia que usaban la novela. Me dijeron, no podemos usarla, seguiremos fotocopiando las ediciones de Cuba, de la del 68. Después en el 82 se reimprimió en Cuba. Esa es mi visión del Central, sigue siéndolo. Yo nunca he dejado Delicia porque de noche yo estoy en París o en Nueva York o en Londres en mis sueños, y como en el cine hay un corte y estoy en una casa que ya no existe, una casa de madera donde nací, con los techos de teja española. Eso es lo de Baudelaire, ¿no? Yo soy del país de mi infancia. Exactamente. Y entonces me instalo allí con ustedes. Estamos en París, en una calle de París, y de momento el cine, y estoy allí y ustedes están conmigo allí.
Y posiblemente estemos hablando de Nueva York todo el tiempo, si estoy allí, para decirte sobre los héroes. Pero fíjate que son los héroes en una vida también un poco cotidiana. Se compran camisas, les gustan las corbatas, oyen cantar a Carlos Gardel, van al cine. Son muchachos y muchachas del mundo, como deben ser la gente, ¿no? Hay un aspecto más lírico que épico. De todas maneras, tienes razón, el entorno es épico. Y hay un poema que se llama Para la victoria final, que sí tiene toda la grandilocuencia que exigía. Fue un libro que se fue haciendo a pedazos. Y un día me fui a Londres y se lo dejé a Antón Afrufat. Y Antón lo puso uno sobre otro y algunos poemas se perdieron. No fue culpa de él, se perdieron en la imprenta y como yo estaba en Londres, pues no están. Nos queda un minuto. Sí. Vamos a ver, no sé, nos han quedado muchísimas preguntas sin hacer de tus otras novelas, pero en fin, yo voy a hacer, una pregunta muy rápida. En tu otro libro de poemas publicado en España, en Ognos, que se llama Aprendiendo a morir, hay un poema que se llama igual que el libro, Aprendiendo a morir, y a mí de todos los que he leído tuyos es el que más me gusta. ¿Cómo se te ocurrió la idea? De la imagen de la muerte es alguien, el poeta, se despierta por la noche, recorre la casa como un fantasma, no quiere despertar ni a su mujer ni a sus hijos y piensa, esto es la muerte, no comunicarme. Bueno, este es otro Pero muy rápido, ¿eh? Sí, este es otro ejercicio. La poesía se hace de poesía. Hay un poema de William Carlos Williams que se llama Dance Ruse. Y entonces él se despierta de noche y frente al espejo empieza a bailar una danza rusa porque él es el tonto de la familia. Sí. Mientras su mujer y sus hijos duermen. Y a mí ese poema nunca lo olvidé. Y de ese poema sale el ejercicio mío de aprender a morir, tratando de, como si fuera el día, de acercarme a ellos, que me reconozcan, que me oigan, pero ellos no me ven, no me oyen, no me responden. Muy bien. Muchas gracias, Pablo Armando, por estar con nosotros y en Charlando con Cervantes. Y recuerden ustedes, nuestro público, lo que siempre les digo, los libros no muerden, los de Pablo Armando no muerden. Muchas gracias a ustedes. Bueno, adiós, esperemos que estén de nuevo charlando con Cervantes con nosotros en el próximo programa. Hasta entonces.